Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Daniel Vázquez Barrón y pertenezco al Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, fundado por el ilustre pensador granadino Antonio García Trevijano Forte. En esta ocasión vamos a referirnos al discurso del vicepresidente de los Estados Unidos, James David Vance, que ha conmocionado a todo el establishment o toda la élite política de la Unión Europea. Esta Unión Europea dirigida y orientada por una ideología globalista y por una agenda que se pone como objetivo para determinados momentos o tiempos, en este caso en el 2030. Evidentemente, rompe la baraja Donald Trump, como dijo nuestro mentor. Trump no es que sea mejor ni peor, no es que lo prefiera o no lo prefiera, simplemente es que es necesario. Es necesario este viento de cambio, este rompimiento del tablero, porque es la única manera de poder salir del consenso. Este gran enemigo de la libertad de pensamiento y de la democracia. El consenso es el que ha hecho que se pueda excluir, se pueda censurar a troche y moche a todo aquel que no dé la visión oficialista de las cosas, o sea, simplemente desacreditado, objeto de mofa o de befa. En fin, él evidentemente con una gran claridad les expresa en su propia cara que no se puede tener miedo a los ciudadanos, o sea, que no se puede impedir el ejercicio de los derechos civiles y políticos, que son los necesarios para lo que nos enseñó nuestro maestro, que es la libertad de acción. La libertad de acción no de todo el grupo, por supuesto, no de todo el pueblo, entendido políticamente como el cuerpo electoral, que es lo que debe entenderse por pueblo en sentido político, sino de aquella parte mejor, de aquel grupo más movedizo, aquel grupo que es más inquieto políticamente y que se preocupa más, porque no todo el mundo le interesa la política, no todo el mundo le interesa estar ahí discutiendo, estudiando, analizando. Más bien prefiere escuchar las cosas ya un poquito regurgitadas y dedicarse a su actividad privada, la actividad de todos los días, con los problemas cotidianos que todos sabemos, que todos los que tenemos una familia sabemos perfectamente o conocemos de lo que se trata. Entonces, es justamente esta cultura de cancelación, este estilo de vida progresista que ha terminado por socavar las libertades fundamentales, la libertad de expresión, lo que se denomina libertades individuales, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de pensamiento, y daba el ejemplo incluso de cómo se ha cercenado la libertad de conciencia, ya que en silencio incluso se puede estar violando una ley a pesar de estar a varios metros de distancia de una clínica que practica la extracción del útero del niño. Es algo que realmente tiene que venir justamente de aquella comunidad que un día conquistó la libertad política. Esta es la gran diferencia. Esta es la gran diferencia que esta gente de la élite de la Unión Europea no lo puede entender. ¿Cómo puede ser que nos venga a patear el tablero de nuestra democracia europea? Pero si en Europa nunca se conquistó la democracia. La democracia jamás. Lo que conquistó fue el totalitarismo. El totalitarismo es el que conquistó todo. Hubo que hacer dos guerras, especialmente la segunda, para poder estirpar de momento algo que cada tanto renace y se renueva, porque en definitiva ahora con los velos o con
con el viso de que es por la democracia, vamos a censurar, porque se tiene la idea infundada, la idea peregrina, de que gracias a la libertad de expresión es que el nazismo llegó a lo que llegó. Fíjense que prácticamente la culpable, si hubiera habido alguna vez democracia, sería la democracia. Justamente es lo contrario. Por no haber democracia es que esas ideas llegaron a conquistar, por no tener enfrente a personas con la convicción de haber conquistado la libertad política, la convicción que nos enseñó don Antonio García Trevijano y que él defendió durante toda su vida y que le costó el ostracismo en esta sociedad cancelatoria, donde lamentablemente fue mandado al oscurantismo, fue cancelado, fue denigrado y fue acusado de haber extraído ilícitamente recursos de un país africano que es Guinea Ecuatorial. Así que si sabremos lo que es esta cultura de la cancelación, si lo habrá vivido en carne propia don Antonio García Trevijano Forte. Bueno, también se refiere a la entrada de inmigrantes, esa entrada sin control, descontrolada. Lógicamente esa entrada descontrolada hace que ingresen gente buena, pero también gente que no tiene tan buenas intenciones o que no tiene tan buen corazón. Justamente hacía referencia a los hechos ocurridos, luctuosos hechos ocurridos en Múnich unos días antes. Bueno, en fin, esto se ha llevado incluso algunos quieren sacar un provecho de esto hablando de la homogeneidad del sujeto constituyente. Esto es una locura, no tiene que ver con eso. Aparte de Antonio García Trevijano nunca habló de esa homogeneidad en el sentido étnico. Él le cortó los pies a toda esa intentona que hubo de pretender que el sujeto constituyente prácticamente era los nacionales nacidos y a los cuales se agregaban la heterogeneidad de los extranjeros que llegaban y todo eso, al grupo que era sujeto constituyente. No es ese el sentido de lo que es lo que se refiere a Antonio García Trevijano, sino que se refiere a la unidad del sujeto constituyente, que además no es toda la nación. Debemos aclarar que el sujeto constituyente es una pequeña parte que debe gozar, por supuesto, es donde desarrolla su actividad, es justamente en un régimen donde haya libertad. Tiene que haber libertad para que circulen todas las corrientes de pensamiento y entonces uno pueda con discernimiento poder elegir realmente, no ser dirigido como es ahora con el temor a la opinión contraria, cancelándola, censurándola, inventándonos instituciones que son fact-checkers y todas estas cosas que se han inventado últimamente con financiación de dudosa procedencia. Bueno, en definitiva, celebramos ese discurso, ese viento fresco que ha llegado desde los Estados Unidos de Norteamérica de la mano de este vicepresidente, que es muy joven y que es muy prometedor que esté hablando en la manera de que habla y cómo les habla a este conjunto de la élite de la Unión Europea. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.